Gloria a Dios, aleluya. Padre, gracias te damos, Señor, en esta mañana que tú nos permites, Señor, una vez más, venir delante de tu presencia, Señor. Te pido, Padre Santo, que seas tú, Señor, administrando todo lo que se va a hacer, Padre. Bendice, Señor, a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren, Señor. Derrama tu gloria, bendiciones, Señor, ahí, Padre, en los hogares de cada uno de nuestros hermanos, Padre Santo. Oh, derrama tu gloria, Dios. Bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor, de una forma especial. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh, gracias, Padre. Oh, vamos, Dios amado, Padre Santo. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor amado. Gloria al Señor, aleluya. Gracias, Señor, bendito Padre, aleluya. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú, Señor. Mi alma te bendice, Señor, mi alma te adora, Señor. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te ruego por mi familia, Señor, por mis hijas. Mira, Señor, nuestra hermana, Padre Santo. Padre Ramírez, allá, Señor, en Cayuga. Padre, mandamos bendición ahí, Señor. A esta muchacha, Señor, ahí, Padre, que es familia, a nosotros también. A sus madres, Señor, a sus hermanas. Dios, sus hermanos y todos. Está ahí alrededor, Señor, ahí en Cayuga. En la entrada de Cayuga, Señor. Padre, pedimos bendición para su familia, para su hogar, Señor. Gracias, Dios amado, Padre. Mira, Señor, nuestro hermano José Zambrano, Señor, allá en el Ecuador. Está llegando tiempo, Señor, para esta entrevista con la migración, Señor. Padre, bendícelo. Señor amado, Padre, yo te ruego que tú, Señor, obre poderosamente, Señor, en esta entrevista, Padre. Ahí su vida va a cambiar, Señor, por medio de esta entrevista. La vida de su familia, de todo su hogar, Señor, la de su esposa. Padre, Dios, nuestro hermano José Antonio, Señor, allá en Ottawa. Pedimos bendición para él, Señor. Ya tú bendiciéndolo poderosamente. Señor, nuestro hermano José Daniel, allá en Montreal, Señor. Pedimos bendición, Señor, para su familia, para su hogar. Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, nuestro hermano Juan Ramírez, Señor, allá en Miami, en la Cross City. Padre, enviamos bendición, Señor, allá en este hogar. Yo sé que Él se busca todos los días, Señor. Todos los días leen la Biblia allá en nuestro hermano, Señor, en la casa de nuestro hermano. Estudian, Señor, bendícelos. Padre, en el nombre de Jesús. Clama tu gloria, tu gracia, Dios. Amén. Gloria al Señor, amén, aleluya.
Amén, gloria al Señor. Ya con esta oración vamos a continuar hacia adelante, amén, con el tema aproximación al Apocalipsis. Y ahora nos tocó la lección que viene con las nubes, amén, y todo ojo le verá. Entonces nos encontraremos con Él en las nubes. Jesús está anunciando desde la entradita del Apocalipsis que Él viene, amén. Él está anunciando su venida y va a venir. Nos encontraremos con Él en las nubes. Volvamos a otro pasaje donde aparece la venida del Señor en las nubes. Y el primer pasaje está en Mateo 24, porque estamos viendo los versos que se relacionan con aquello de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Inicialmente voy a leer el verso 30, pero después vamos a tener que ver algunas cosas. El verso 30 es para verlas con la concordancia con Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7. Pero este verso hay que tenerlo en todo su contexto, amén. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Se dan cuenta de cómo se asemeja a lo que dice Apocalipsis 1, versículo 7. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Él dijo que así vendría. Volveremos en un ratito a Mateo 24. Por lo tanto, sigamos en Mateo y vamos a ver la confesión de Jesús ante el concilio cuando lo estaban juzgando. Eso está en Mateo capítulo 26. Leamos desde el verso 62. Cuando allá Caifás y Anás y los otros estaban juzgando a Jesús. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: no respondes nada. ¿Qué testifican estos en contra de ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y dijo: veréis. Por eso dice: y los que le traspasaron. Y además dice: todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Pero respecto de la lamentación de las tribus, vamos a Zacarías capítulo 12. Está hablando ya del tiempo del fin y dice el versículo 10: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Si usted toma la profecía desde el inicio, ¿quién está hablando aquí? A Jehová.
o sea que se confiesa la divinidad del Hijo. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán, como se llora por hijo primogénito, afligiéndose por él, como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle del Megido, y la tierra lamentará cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y por sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí, los descendientes de Semí por sí, y sus mujeres por sí, todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Lo que dice aquí en muchos detalles está resumido ahí en Apocalipsis, capítulo 1 y versículo 7, donde dice: y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. También Marcos y Lucas nos presentan la venida del Señor en las nubes. En el capítulo 13 de Marcos dice el versículo 26: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Podemos pasar a Lucas capítulo 21, donde también el verso 27 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Tanto Mateo como Marcos como Lucas registran diferentes aspectos de la palabra del Señor Jesús. Si tú ves en Marcos también aparece la misma confesión de Jesús ante el concilio, como leemos en Mateo. Y también se ve en Lucas, así que por ahora no vamos a leer lo de Marcos ni lo de Lucas, pero ustedes lo pueden después revisar en sus casas también. Esto es lo que se nos dice aquí en la venida de las nubes. Otro pasaje donde se habla de la venida del Señor en las nubes, ya en los Apóstoles, en Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14, dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual nos decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces vemos que el Señor viene en las nubes y que los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los demás que estén o estemos vivos en la venida del Señor juntamente con ellos, seremos arrebatados para recibir al Señor. ¿Dónde cree usted? En las nubes. Usted no ve la palabra nubes ahí. Mire otra vez. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
porque el Señor viene en las nubes y el arrebatamiento recibiremos al Señor en las nubes. Venid a hora secreta del Señor. Ahora voy a tener que entrar un poco más profundo. Aquí vimos lo relativo a la venida del Señor en las nubes. A veces se dice que la venida secreta es como ladrón. Y segunda parte de la segunda venida es la venida pública y gloriosa, visible en las nubes. Pero que antes de esa hubo una venida secreta. Claro que en todos los pasajes que leímos que hablan de la venida en las nubes, en ninguno se nos habla de una venida anterior secreta. Ya hemos leído esos pasajes, vuélvalos a leer ahí en su casa, a ver si le dice que ya vino anteriormente. Hay 5 o 6 versículos en la Biblia que hablan de la venida del Señor como ladrón en la noche. Esa expresión como ladrón en la noche, que nadie sabe el día y la hora, ha sido tomada como para decir que hay una venida secreta antes de la venida pública. Y se dice que la venida secreta es como ladrón en la noche. Si tú pones cuidado a los versos, ves que él no habla de una venida secreta, sino de hora secreta. Si tú vuelves a leer los versos, son 5 o 6 solamente, y los vamos a leer esta mañana, amén. Si tú ves los versos que hablan de la venida como ladrón, todos esos 5 o 6 versos hablan en el contexto de la venida pública y visible. Esos versos están en Mateo 24, en Lucas capítulo 12, en 1 Tesalonicenses 5, en 2 de Pedro capítulo 3, en Apocalipsis 3 y Apocalipsis 16. Esos son los versos que veremos que hablan de la venida del Señor como ladrón en la noche, que algunos hermanos, los respeto, han dicho que esa es la venida secreta. Pero yo voy a mostrarles por la Biblia. Usted examínelo en su casa, amén, a ver si le parece o no. No se lo voy a imponer. Que todos los 5 o 6 versos que hablan de la venida como ladrón en la noche, todos los 5 o 6, si lees el contexto, se refiere a la venida pública y gloriosa, incluido este de Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Es aquí que viene con las nubes. Esta venida con las nubes es como ladrón en la noche, o la venida como ladrón en la noche es otra. Pregunta, vamos a ver si la venida como ladrón en la noche es otra o es esta misma que él está anunciando aquí. Comencemos con la primera de Mateo 24. Los 5 pasajes son Mateo 24, anótenlo por favor para que lo vuelvan a leer en todo su contexto. Lucas capítulo 12, Primera Tesalonicenses capítulo 5, Segunda de Pedro capítulo 3, Apocalipsis capítulo 3 y capítulo 16. Veremos los versículos uno por uno. Empecemos por Mateo 24. Aquí tengo el texto griego para que los hermanos puedan revisar después el griego, amén. Mateo 24, comencemos desde el versículo 3, porque hay que leer al Señor en su contexto.
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas. Él acaba de decir que sobre Jerusalén, aquel muro que ellos le decían, mira qué piedras. Y él contestó: no quedará piedra sobre piedra. Eso era una de las cosas que sucederían, amén. Pero no solo eso, y le dicen: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, la destrucción de Jerusalén y del templo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Pueden revisar en el griego a ver si la palabra es parusia o epifania, porque algunos han dicho que la palabra perusia se refiere a la venida secreta y la palabra epifania se refiere a la venida pública. Pero si tú lees el griego, vas a ver que parusia es usada en la venida pública. En esta venida se habla de la venida del Señor en la nube gloriosa. Dice parusia. Entonces el argumento de que parusia se refiere a la venida secreta no se puede sostener a la luz del griego, amén. No puedes meterle esa palabra a la luz del griego, no puedes. En el contexto griego, todas las veces que habla de parusia, se refiere a la venida del Señor, inclusive pública y visible. ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo, del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Ucrania con Putin no es el fin. Israel con Hamas no es el fin. Irán y todos sus secuaces no es el fin. Allá en el África hay un montón de guerras, no es el fin. Nada es el fin. Entonces, pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Ahora lo que hay son ciclones por donde quiera, hay inundaciones, hay tsunamis, hay agua por donde quiera, amén. Pero todavía no es el fin. Hay terremotos, hay incendios por donde quiera, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, hay hambruna en todo el mundo, todo está carísimo, pero todavía no es el fin. El coronavirus todavía no se ha ido, no es el fin. Viene un montón de pestes, pero no es el fin. Terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores, es como la mujer encinta. Entonces, ¿a quién le está hablando el Señor aquí? A los cristianos, a la iglesia. Cuando uno está en Cristo, ya no es judío ni gentil. Amén. Ni aunque te pongas el sombrero negro, si no has aceptado a Cristo, no eres nada.
Gloria al Señor, si estás en Cristo, ya eres judío, aunque no lo quieras ser, porque ahora están odiando a los judíos, pero así te tienen que agarrar. Gloria al Señor, aunque yo no me ponga la jipa aquí, el sombrero negro, el taponcito este de coco que ponen. Yo soy judío también, porque Jesucristo nos ha injertado, hemos sido injertados a la savia, a la savia que es la legítima, amén, porque se levantará, habrá hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces, ¿a quién le está hablando el Señor aquí? A los cristianos, a la iglesia. Cuando uno está en Cristo ya no es judío ni gentil. Antes era judío o gentil, pero cuando Cristo murió, ya no hay judío ni gentil, ni bárbaro, ni alcita, ni varón, ni mujer, sino que Cristo es el todo y en todos. Por favor, sigan sus Biblias, no me sigan a mí. No sea que yo me equivoque y ustedes conmigo también se vayan derechito al infierno juntamente conmigo. Así que sigan sus Biblias, por favor. Y después critiquen. La iglesia y la tribulación, vamos a este otro punto. Entonces está hablando el Señor Jesús a los cristianos, a los suyos. Os entregarán a tribulación. Muchos dicen, tranquilo hermano, usted no va a pasar por la gran tribulación, no va a sufrir nada, porque se agarran de aquel pasaje que dice, porque Dios no nos ha puesto porque Dios no nos ha puesto para sufrir, sino que para alcanzar misericordia, y ahí se la llevan. Usted no va a sufrir nada, pero ¿cuántos han sufrido la gran tribulación? Y ya en estos 21 siglos, y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Ahora que está esta guerra con los judíos con Hamás, ahora la gente odia a todos los judíos. Gloria al Señor, ahora nadie quiere ser judío. Y usted está metido ahí, usted que aceptó a Cristo, ahora usted es un judío también. A usted también lo van a perseguir. No vaya a creer que todos los que están allá en Israel, nosotros también somos judíos. Entonces os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Y muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Yo no soy judío. Vamos a decir que yo no soy judío. Yo soy cristiano. Por la gente, por causa de mi nombre, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchas imágenes, muchas apariciones de la Virgen María, muchas apariciones de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen de Fátima, de la Virgen de Suyapa, y cuántos demonios se han levantado. Ahora acaban de canonizar a otros 5 allí en El Salvador, y van a canonizar a otros más, para que la gente se vuelva más idólatra. Más el que dice,
multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. ¿Cuál método está usando el Señor ahora en estos últimos tiempos? Está usando la internet, está usando todos los medios de comunicación. Si usted mira allá en Inglaterra, allá en Polonia, allá en todos esos lugares se está predicando el evangelio en las calles, están haciendo servicios en las calles. Gloria al Señor, las iglesias han salido a la calle. Dios está dando el último anuncio en estos días. Está usando todos los medios de comunicación, a Facebook, a YouTube, al Instagram, está usando al TikTok, está usando, el diablo también está usando todos esos medios para pervertir, porque sabe que le queda tiempo. Pero Jesús está usando todos los medios. Ahorita que yo estoy predicando, este evangelio está llegando a todo el mundo. Gloria al Señor. No es necesario viajar ahora. Ahora viajamos a través del internet, a través del aire, a través de todos los medios que el Señor ha permitido que existan. Porque dice que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Por tanto, ahí por tanto quiere decir esto que va a decir a continuación. Está relacionado con lo que venía diciendo hasta aquí. Y le está hablando a los cristianos. Algunos dicen, le está hablando a los judíos. Usted también es un judío. Ya se lo dije. Algunos dicen que le está hablando a los judíos. Esto no es para mí. No, le está hablando a los cristianos que creen en Cristo. Ya no hay judíos ni gentil. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora, así es que el Señor está diciéndole a sus discípulos que al fin verían la abominación desoladora. Algunos pensarían que no la iban a ver, pero aquí el Señor no dijo que algunos no. Aquí dijo, cuando veáis, está hablando la instrucción normal. Él no está queriendo engañar, ni enseñar torcidamente, amén, ni dar una imagen equivocada. Ay, es que el Señor no me dijo, es que el Señor me dijo que me iba a ir en las nubes. Y ahí te vas a estar lamentando cuando le das la careta al diablo en persona por estar leyendo equivocadamente. Dios, el Señor no quiere dar una enseñanza torcida, amén, porque es que el Señor no enseña según Darwin ni según Newton. No, el Señor enseña como es. Entonces hay que seguirle a Él. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Por eso les dije a los hermanos que leyeran ese trabajo sobre Daniel. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa.
y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Más hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque allá hay nieve, hay hielo, y aquí en Canadá también hay nieve, hay grandes nevadas. Si una mujer está encinta, esa mujer no va a poder correr, no va a poder andar rápido, porque se le van a torcer las canillas caminando en la nieve, como dice el hermano que está allá en Miami. Dice que allá en Toronto va a ser la persecución más grande. Dice que aquí en Canadá no va a haber dónde irse, porque la nieve no nos va a dejar huir. Entonces dice, hay de las que crían en aquellos días. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Mire, tener hijos es un gran problema aquí en Toronto. Orad pues porque vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque no se puede caminar en día de reposo también. Aquí en Toronto los judíos desde el viernes ellos dejan sus carros ahí en la casa, ya no los tocan. Usted va a ver en todas las calles de aquí de Toronto a los judíos caminar. Solo van a la iglesia a estarse todos los días ahí, pero no van en carro. Cuando llegó Tito, tomó la ciudad y comenzó el cumplimiento de esas cosas. No se cumplió todo, pero comenzó el cumplimiento, porque Daniel decía en el capítulo 9, después de la profecía de las 70 semanas, decía que cuando se le quitara la vida al Mesías, el príncipe de un pueblo que vendría destruiría la ciudad y el santuario. Y eso fue Roma. Ese fue ese príncipe. Cuando Vespasiano era emperador, Tito vino y se tomó Jerusalén y se empezó a cumplir esa retribución, pero no se cumplió todo. El Señor habló de varias cosas que tendrían que suceder, pero no habló del momento exacto, de la hora y el día. Eso nadie puede hablarlo, porque Jesús dijo, ni los ángeles lo saben, solo el Padre. Entonces dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Cuando dice, ni la habrá, ya se está dando cuenta uno de que no se está refiriendo solamente al año 70, sino a la gran tribulación final, a la última gran tribulación. Claro que en el año 70 algo se cumplió, pero él no está hablando solo para el 70, porque él está hablando no solo cuando serán aquellas cosas, sino cuando será su venida y el fin del siglo. Como ellos no sabían, le preguntaron todos juntos y él contestó todo junto, pero una parte corresponde a la caída de Jerusalén y la otra parte corresponde al anticristo, a la abominación desoladora, y por eso habla aquí de la gran tribulación. Ya no habrá otra. O sea que
aquella del 70 no es esa, aunque ella es un inicio, un principio, pero la definitiva es la que viene pronto. Amén, la gran tribulación se acerca. Ya todo está recarísimo en este mundo. Gloria al Señor, sigue diciendo. Versículo 22. Si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allá está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún los escogidos. Ya os he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no le creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Como el relámpago se muestra, por eso habla de que todo ojo le verá, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas, e inmediatamente, fíjense, por favor, en esta frase, después de esta frase aquí, después de la tribulación de aquellos días, no antes de la tribulación, por favor, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Miren cómo el Señor responde al asunto de su venida. Así es que la responde y no ha terminado de responder. Sigue hablando el Señor en este contexto. No tome el versículo aislado del contexto. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. No solo en la tierra, sino del cielo, porque los santos que habían muerto con Cristo estaban esperando la resurrección y venir con Él. Por eso dice, del cielo hasta el otro. Y en ese contexto dice, de la higuera aprender la parábola, ya cuando su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, incluida la abominación desoladora, la persecución de los santos, la tribulación de aquellos días, conoced que está cerca a las puertas. Todavía no ha venido, y dice, después de la tribulación, todavía dice, está cerca, y sigue diciendo más. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. La primera generación vio la caída de Jerusalén, y la generación que verá al final será una sola también. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora, pero quiere decir que está todavía hablando de esta venida gloriosa y visible, todavía está hablando
de esta gloriosa y visible, pero esa en respecto de aquella, ¿sí o no? Nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así estaban, comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Dijo el Señor antes de matar a todos con el diluvio: no contenderá mi espíritu con esta generación, porque el designio de ellos es solamente hacer el mal y mal y mal y mal. Es lo que está pasando en estos días. Hay matazones por donde quiera. Mira aquí en Toronto, antes no se veía esas matazones de gente. Ahora todos los días matan gente por donde quiera. Eso está pasando en Toronto. Ahí está un policía, ahí en el 708 está un policía. Hace como 4 días que mataron a 2 hombres en esa casa, los balearon. Entonces, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. Ese es el ritmo que se lleva en estos días: solo comer, solo beber, comer y beber, comer y beber. Mi pueblo se sentó a comer y beber, dijo el Señor en el desierto. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Noten que está hablando del juicio de la venida pública después de la tribulación de aquellos días. Entonces vean el verso, no antes: estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Ese es el arrebatamiento. Fíjense en qué contexto aparece el arrebatamiento. No lean este versículo aislado, léalo en el contexto de las enseñanzas, de la enseñanza integral. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿De qué venida está hablando aquí? De la que ha venido hablando durante todo el capítulo. Y en ese contexto dice: pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón había de venir, velaría y no dejaría minar su casa. O sea que en el contexto de la venida como ladrón, es en el contexto todo del capítulo 24 de la venida gloriosa. No lo estoy leyendo así, no sé que usted como lea, amén. Lo que dejo leer como quiera, amén, como usted quiera leerlo. Pero le agradezco que me permitan leerlo a mí, así como está en la Biblia. Y si a usted se le antoja leerlo como usted quiera leerlo, léalo. Nadie le quita ese derecho. Por tanto, también vosotros estáis preparados. Vosotros, la iglesia, los cristianos, los suyos, sus discípulos, sus apóstoles. Por tanto, está relacionado con todo, amén. Por tanto, también vosotros, no solo los de afuera, también vosotros, los cercanos,
Está preparado porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este es el contexto de la primera mención de la venida como ladrón. Si tomamos el verso aislado, podemos ponerlo en cualquier parte, pero si tomamos el contexto general, tiene que dejarlo en ese contexto. La venida como ladrón en Lucas y Tesalonicenses. Vamos a ir, gloria al Señor, vamos a leer Biblia en este día. La segunda mención aparece en otro contexto en Lucas capítulo 12, versículo 35 al 40. Ahí hay otra cita en que el Señor habla de la venida como ladrón. Estamos leyendo todos los versículos bíblicos que hablan de la venida como ladrón para que vean el contexto y para que lo interpretemos en su contexto. Lucas capítulo 12, versículo 35. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. ¿Quiénes son estos vosotros? Los apóstoles. Él está hablando a los suyos, y dice, bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, le halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados aquellos siervos. Pero sabed esto, que si supiese el padre de familia a qué hora el ladrón había de venir, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también estáis preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. La hora es secreta, pero la venida se notará. Amén. Ese es el segundo versículo en su contexto, donde aparece la venida como ladrón. Y ustedes ven que es parecido al que leímos en Mateo, aunque es en este contexto. Amén. Vamos a la tercera mención de la venida como ladrón en 1 Tesalonicenses capítulo 5. Noten que en el capítulo 4 ya leímos respecto a su venida en las nubes y del arrebatamiento, pero no predeceríamos a la resurrección de los muertos. Venía hablando de aquella venida y que lo recibiríamos en el aire para estar siempre con él. Entonces Pablo en esta carta tiene una expectativa conforme a la enseñanza de Jesús. Y miren una cosa, la expectativa de Pablo debe ser también la expectativa nuestra. Él dice, os digo esto en palabra del Señor. Pablo le está
derrotados. Él no se está poniendo entre los derrotados. No habla de otras especies que se van antes, pero nosotros los derrotados no. Él está hablando a la iglesia. Él no tenía dos problemas, porque esas discusiones no se habían dado todavía en el tiempo de Pablo. Pablo nunca dijo, gloria al Señor, que unos cristianos iban a quedar ahí todos derrotados mirándole la careta al diablo. Pablo nunca dijo de dos clases de cristianos. Nunca dijo que los que estén calientitos se van. Gloria al Señor, entonces vamos. Él tenía la tradición fresca de Jesús. Entonces en Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 al 13, miren lo que Pablo le dice a la iglesia, a los mismos que le hablan en el capítulo 4 del rapto, en el capítulo 5 de la venida del Señor como ladrón, a los mismos les dice en el capítulo 3 lo que le dice a los versos, en los versos 12 y 13. Noten que Pablo a las mismas personas les habla todo. Él no está hablando a unos una cosa y a otros otra cosa, sino a los santos les dice las mismas cosas. Miren lo que le dice Pablo en Primera Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 12 al 13. Y el Señor os haga crecer en abundar, en amor unos para con otros, para con todos, como también los hermanos lo hacemos nosotros para con vosotros, para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Pablo no está creándoles una expectativa diferente a la venida con todos los santos. De esa venida que Pablo está hablando acá, de esa venida con todos los santos, para explicarle cómo será esa venida con todos los santos. Entonces dice ahora en el capítulo 4, 13, tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús. Esa es la venida del Señor con todos los santos. A los que duermen, a los que durmieron en Él. Por lo cual, refiriéndose a eso, os decimos esto en palabras del Señor. O sea, no son palabras del mismo Pablo. Eso se los digo porque así lo dijo el Señor. Porque nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida. Y esa palabra es perucha del Señor. No predeceremos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá al cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por favor, miren estas enseñanzas de Pablo por el Espíritu Santo. Resucitarán primero. Primero es la resurrección de los santos que murieron en Cristo, y entonces la transformación y reunión con ellos, y dice, y luego nosotros los que vivimos, los que habemos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, porque Él viene en las nubes, en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, fíjense en que viene hablando de lo mismo. Lo que le dijo en el capítulo 3 está presente en el 4.
Y lo que dice en el 4 está presente en el 5. Alentados los unos a los otros con esas palabras, pero acerca de los tiempos y de las razones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. ¿De qué venida está hablando Pablo? De la venida del Señor Jesucristo con todos los santos, y que Dios traerá con Jesús a los que durmieron en él, y vendrán las nubes y con voz de trompeta, y con voz de mando y con voz de arcángel, y los muertos resucitarán primero. En ese contexto dice, vendrá así como ladrón en la noche, y fíjense en que no es algo secreto. La hora sí, pero la venida dice, porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Mire, y los tomadores ya no esperan la noche, ahí le dan todo el día, y toda la noche hay que se envicia de tomar cerveza. Ya no se escapa de ese vicio, ya todo el día y toda la noche. Para él es lo mismo. Chupa todo el día y toda la noche hasta que se muere. Se lo lleva el diablo tomando. Un día se revienta de la cirrosis que le ataca. Entonces ahí se termina. Pero aquí Pablo dice, en aquellos tiempos se tomaba de noche, pero ahora no. Ahora los borrachos, los marihuaneros, todos los días. Yo he visto unas tiendas de vendedores de marihuana que dice Open 24 hours a day. Abrimos las 24 horas del día, dice por allá por Blur y Sherburne. Ahí dice el rótulo abierto las 24 horas. Aquel que se quiera marihuanar, las 24 horas está abierto. Para los tomadores también, allá en Montreal, en Quebec, todas las tiendas venden cerveza las 24 horas. La 7-Eleven, esa está abierta las 24 horas, y ahí se venden las cervezas. Aquí en Toronto también, ya en las tiendas, la que abre las 24 horas, ahí también usted se va a hartar de cerveza las 24 horas, pero aquí Pablo dice, los que se embriagan, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Ya les dije que ahora las 24 horas, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces no nos ha puesto Dios para ira.
es en el contexto de su venida. Ahora fíjense en que el versículo 3 se relaciona con el 2, y en el 2 habla de la venida como ladrón, y en el 3 dice que cuando digan paz y seguridad vendrá sobre ellos destrucción repentina. Entonces la venida del Señor como ladrón traerá destrucción repentina a los que no sean de Él. O sea que no podemos poner la destrucción repentina para un lado y la venida como ladrón por otro lado. Porque aquí Pablo las junta. Pablo junta el capítulo 3, la venida del Señor con sus santos, el capítulo 4, Dios traerá con Jesús a los que durmieron en Él, el Señor con voz de arcángel, con voz de trompeta de Dios, etc. Y habrá la resurrección y la transformación y el arrebatamiento. Y los encontramos en las nubes. Pero ¿cómo será eso? Es como ladrón sorpresivo. La hora es secreta, pero cuando suceda destrucción repentina, ahora no lo dice solo Pablo, lo dice también Pedro. Vamos a ir a Pedro. La venida del Señor relatada por Pedro y Apocalipsis 16. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3, estamos leyendo todos los versículos que hablan de la venida como ladrón para que no digamos en otro contexto, amén, sino en el contexto en que lo habló el Señor y sus apóstoles. 2 de Pedro capítulo 3, 9 al 10, habla de la venida como ladrón, y miren cómo es la venida como ladrón. No es una venida secreta. Lo que es secreto es la hora. Eso es lo que es lo sorpresivo. Eso es lo que quiere decir como ladrón. Lo sorpresivo, pero la misma. Miren cómo será. Versículos 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. El día lo dice el Señor, como ladrón en la noche, en la cual, noten el día cuando el Señor venga como ladrón en la noche. Los cielos pasarán con grande estruendo. Eso no será secreto. La hora sí. Y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, ese es el contexto de la venida como ladrón, en el cual, en el día cuando el Señor venga como ladrón, los cielos serán deshechos. Por eso decía, las potencias de los cielos serán conmovidas. El último versículo de hoy que menciona la venida como ladrón está en Apocalipsis 16. Yo no sé si ustedes después de esta lectura han visto un rapto diferente. Yo no sé, yo lo respeto, amén. Yo no me quiero burlar, guárdeme el Señor, amén. Pero es que estos versículos me hacen pensar muy serio. No sé cómo piensan ustedes. Hay muchos otros versículos, noten, de qué se trata el capítulo 16. Trata de las copas de la ira. La primera copa, ¿de qué trata? De úlceras. La segunda copa, ¿de qué se trata? Del mar como sangre. La tercera copa, ¿de qué se trata? De las fuentes de las aguas como sangre. Y de la cuarta copa, un gran calor.
Hoy el calor es lo que se está viendo en estos días, amén. Y la quinta copa, fíjense, habla del anticristo, de la bestia. O sea que ya estamos en plena gran tribulación. En la quinta copa, ¿verdad? Miren la quinta copa, verso 10. El quinto derramó su copa sobre el trono de la bestia. Salté la palabra ángel porque en el griego no está, pero el traductor lo escribió claro para entender. Y su reino, ahí está hablando del trono de la bestia. Se cubrió de tinieblas y se mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron de sus obras. O sea que ya en plena quinta copa ya se está en la gran tribulación. Ahora viene la sexta copa. Si es la sexta copa, no va a ser antes de la quinta, amén. Dice la sexta, versículo 12, y el sexto derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Recuerdan lo que decía Daniel? Que cuando viniera ese anticristo, noticias del oriente y del norte lo atemorizarían, amén. Pues fíjense, en pleno gobierno del anticristo, cuando vienen aquellos reyes del oriente, estamos en la sexta copa, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Está hablando en pleno contexto de la bestia, en pleno contexto del Armagedón, la sexta copa de la ira. Primeras copas son para tribulación, eso es pura tribulación. Y todavía el Señor dice, he aquí vengo como ladrón. O sea, que no ha venido todavía durante la sexta copa como ladrón. Esos son 5 versículos que hablan de la venida como ladrón en la noche. Y sin embargo, miren en qué contexto habla de la venida como ladrón. ¿Se dieron cuenta del contexto? El trigo y la cizaña en la venida del Señor. Vamos a Mateo capítulo 13, donde el Señor le pregunta acerca de una parábola que Él dijo. Mateo capítulo 13, versículo 24, la parábola del trigo y la cizaña. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ese campo es el mundo. Lo explicó después. Pero mientras dormían los hombres, vino el enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, él interpretó luego que eran los ángeles. Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Los hijos del reino. ¿De dónde pues tienes cizaña? Los hijos del mal. Él les dijo,
Un enemigo ha hecho esto y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. No importa cuánta cizaña haya, amén. El trigo puede crecer a su lado. Déjenlo crecer juntos. Pero por favor fíjense en lo que dice a continuación. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña. ¿No era que el trigo se va primero? Primero la cizaña. Y no dijo recoger la cizaña, sino recoger primero la cizaña y atarla en manojos. Ese es el globalismo, la apertura económica, la integración económica, para quitarla. Es gran tribulación. Primero se debe recoger la cizaña, atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Hermanos, yo sé que a veces escucho que primero recogen el trigo y dejan la cizaña, pero aquí se recoge primero la cizaña, atarla en manojo para quemarla, pero recoger el trigo en mi granero. Y luego explicó eso en los versículos 36 hasta el 43. Me voy a saltar los otros versos porque él explicó que ese era el Hijo del Hombre. Dice el verso 39, el enemigo que la sembró es el diablo. La ciega, vamos a ver también esa ciega en Apocalipsis, en el fin del siglo. Y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Se arranca la cizaña y se quema en el fuego. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles, y recogerán de su reino. Yo pensé que a los santos, pero dice, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol. Eso es cuando son transformados y glorificados y se van a reunir con el Señor en el aire para venir y reinar con Él en su reino, amén, de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hermanos, aquí el Señor habla primero de recoger la cizaña en manojos. No se van a quedar ningún bandido aquí en esta tierra. Va a haber una persecución grande para todos aquellos bandidos, para todos aquellos violadores, ladrones. Cualquier narcotraficante va a ser arrestado, va a ser traído y van a ser todos echados en un manojo. Se les va a amarrar a todos un gran montón de narcotraficantes, se los van a amarrar, gloria al Señor, a todos aquellos que sirven de tropiezo, a aquellos que hacen maldad a la gente, porque en el milenio no va a entrar ninguno de ellos, no va a haber más venta de marihuana. Si a usted le gusta la marihuana y es cristiano, en el milenio no va a haber marihuana, no va a haber nada de cerveza, no va a haber nada de ron cubano, no va a haber nada de habanero, no va a haber nada, gloria al Señor, de
especial, ni la cerveza del gallo. No va a haber nada de esa basura allá en el milenio. Va a haber paz y seguridad. Gloria al Señor. Aquí en Canadá era el país más seguro que había en la tierra. Ahora ya va desapareciendo ese número 1. Gloria al Señor. Entonces, en el milenio va a haber una recogida quiero decir, de todo narcotraficante, de todo maleante, de todo extorsionador, de todo ladrón de carros, de todo aquello que exista, violadores y todo lo que exista en el mundo, van a ser recogidos y van a ser quemados. Va a ser peor que Nayib Bukele. Aquí no va a haber cárcel para ellos. Aquí lo que va a haber va a ser juego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Aquí no va a estar Nayib Bukele haciéndoles cárcel y poniéndolos a trabajar, no. Aquí en Los Ángeles, con un soplido que den, van a barrer todo Toronto. Es aquí que viene con las nubes. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, hermanos, aquí el Señor habla primero de recoger la cizaña y manojos. Cuando habla en Apocalipsis, capítulo 1, versículo 7, aquí viene con las nubes. Se refiere a todos estos versículos que leímos, y todo ojo le verá. Aquello era lo que decía en el contexto de Mateo 24, que es después de la tribulación de aquellos días. Él comenzó a hablar de la venida como ladrón, y casi los versos que hablan de la venida como ladrón ya los leímos. Luego veremos Apocalipsis capítulo 3. El arrebatamiento a la final trompeta. Nos faltaba eso todavía. Ahora este versículo de 1 Tesalonicenses que habla de la resurrección y el arrebatamiento se refiere a lo que dice en 1 Corintios capítulo 15. Vamos a este capítulo, leamos desde el versículo 50. Noten que en este pasaje se corresponde con el de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, donde explica lo del capítulo 3, la venida del Señor con los santos y el arrebatamiento de los santos, y a recibir al Señor en las nubes, pero que primero resucitarán los muertos, y luego nosotros seremos transformados. Eso mismo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 50, dice así: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. ¿No lo decía también Tesalonicenses? Y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. No creo que Pablo vaya a enseñar una cosa a los tesalonicenses y otra distinta a los corintios. Él está enseñando lo mismo, pero Pablo aquí nos da una clave. ¿Cuándo será esto? A la final trompeta. ¿Por qué dice a la final trompeta? Porque hay otras trompetas, pero hay una finalmente, es la sexta trompeta. ¿A dónde aparecen en la Biblia las trompetas? Aparecen en Apocalipsis,
En Apocalipsis aparecen las 7 trompetas. Veamos que es la 7ª trompeta en la final. El momento de dar el galardón es cuando el Señor viene. Veamos Apocalipsis capítulo 11, noten que es la 7ª trompeta, porque ¿cuántas son las trompetas? Son 7, y la final es la 7ª. Todas las trompetas son de tribulación. La 7ª dice lo siguiente en el verso 15. El 7º ángel, que era el último, tocó la trompeta, que era la final. Y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Este es el momento cuando el Señor se toma los reinos, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: mira lo que dicen los 24 ancianos. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones. Ahí está resumido toda esa guerra del final, de los reyes del norte, del oriente, del anticristo, etc. Y se airaron las naciones y tu ira ha venido. Menciona la airarse primero. Entonces la ira del Señor, que son las copas, además dice: y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar galardón a tus siervos, los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto, ahora sí, después de la 7ª, en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos y voces, truenos y un terremoto grande, granizo. Entonces fíjense, hermanos, en qué tiempo de dar el galardón es la 7ª trompeta. El galardón es en la venida del Señor. Vamos a ver eso en Apocalipsis capítulo 22, versículo 12. El Señor viene hablando de su venida. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, ¿cuándo es el tiempo de la venida para dar el galardón? Pregunta. La 7ª o final trompeta, por eso dice ahí en Apocalipsis 11, versículo 18: tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los vivos y dar el galardón. La hora de dar el galardón es en la venida del Señor. En la venida del Señor habrá resurrección de muertos, habrá transformación de vivos, fieles en Cristo, habrá arrebatamiento a recibirlo a Él que viene en las nubes con voz de trompeta, con voz de mando. ¿Y saben qué más dice de la venida del Señor en 2 Tesalonicenses? No dice que viene en secreto, dice que viene en llama de fuego y ángeles de su poder. La iglesia y el sufrimiento, vamos a la iglesia y el sufrimiento. 2 Tesalonicenses, no se puede ver todo, pero veamos lo que podamos. A los mismos que le escribió la primera, le escribió la segunda. No le va a contradecir lo que dijo a la primera vez, no, sino que se lo
sino que se lo clarifica, porque algunos podían entender mal. En 2 Tesalonicenses capítulo 2, capítulo 1, quiero decir, versículo 3. Por favor, hermanos, no me sigan a mí, sigan la Biblia. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos. Eran los mismos de antes, los tesalonicenses, como es digno por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de nosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en la iglesia de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Oiga, desde el principio lo normal para la iglesia son los sufrimientos, las persecuciones y tribulaciones. Eso es lo normal. ¿Saben qué enseña Pedro? Que nos armemos del pensamiento de sufrir. Dice Pedro, puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros armados del mismo pensamiento. 1 Pedro capítulo 4 versículo 1. ¿Qué pasa al que le enseña que no va a sufrir? Lo están desarmando, porque lo que Pedro dice es que nos armemos del mismo pensamiento, la disposición a sufrir. Lo normal en toda la historia de la iglesia es sufrir, es sufrimiento. La persecución contra la iglesia en tribulación, y dice el verso 5, esto, o sea, las tribulaciones y persecuciones que soporta la iglesia, es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, porque el mundo va a ser, ¿por qué el mundo va a ser atribulado? Es atribulado por Dios. A vosotros que sois atribulados, dadlo reposo con nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos va a dar el Señor reposo de la tribulación? ¿Cuándo? Cuando se manifieste, no en secreto, el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución al mismo tiempo que a nosotros nos hace descansar de la tribulación. A ellos les retribuye al mismo tiempo. ¿Cuándo? Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo en llama de fuego, a los que no conocieron a Dios ni obedecen su evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Cuándo? No sé ese cuándo otra vez, es el mismo tiempo. Viene hablando del juicio, de la tribulación con los impíos, y ese mismo cuando venga en aquel día para retribuir a unos y recompensar a otros, para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron. Esa es la transformación del cuerpo, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo
en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. ¡Ay, santo, aleluya! Vamos a tener que terminar. Después vamos a seguir mañana un poquito más. Lo que detiene a la aparición del Señor viene mañana. Pero hay algo que lo detiene. ¿Por qué no viene el Señor? Porque hay algo que lo detiene. Muchos dicen que es el Espíritu Santo que lo detiene. Mañana lo vamos a ver qué es lo que lo detiene. Padre, gracias te amo, Señor. Gracias, Dios amado, Dios todopoderoso. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Dios todopoderoso. Oh, gracias, Señor amado, Padre Santo. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oh, gracias, Dios. Derrama tu gloria, tu gracia, Padre Santo. Derrama tu gloria, derrama tu gracia, Padre Santo. Oh, gracias, Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Mañana no voy a poder estar. Me llamaron un hermano que me va a regalar un montón de ciegos y tengo que estar temprano. Allá, gloria al Señor. No me han llamado más para ir a tirar cosas de muertos. La de aquella muerta que tiramos las cosas, resultó que el dueño del apartamento no quiere pagar. No quiere pagar por haberle tirado un montón de chunches al muerto. Así es que vamos a ver qué pasa. Gloria al Señor, le dimos los santos óleos a las cosas del muerto y ahora el superintendente no quiere pagar. Lo declaramos públicamente, amén. Dios les bendiga y Dios les guarde.